Ustedes digan. Bueno, buenas noches. Un agradecimiento a quienes nos acompañan hoy, además a nuestros compañeros y compañeras de la bancada, a los miembros de la comisión que aquí están presentes, quienes integramos la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Venimos de un proceso que seguramente ustedes escucharon, de 40 días de debate prácticamente, en el cual recibimos a los diferentes incisos para llegar a esta instancia del día de hoy, que es la plenaria, donde, entre otras cosas, estamos dando el debate en general sobre la rendición de cuentas y sobre la previsión presupuestal también hacia el 2023. El Frente Amplio presentó un informe en minoría, que muchos de ustedes han tenido acceso a él, en el cual decimos con claridad y con responsabilidad, hacemos una caracterización de esta rendición de cuentas que no es basada en adjetivos, sino que está fundamentada en el trabajo realizado. En primer lugar, esta rendición de cuentas consideramos que no da respuesta a las necesidades que tiene hoy el pueblo uruguayo. Estamos hablando que estamos rindiendo cuentas de lo que pasó en el año 2021, ¿verdad? Y simultáneamente la rendición de cuentas tiene muchos aspectos del 22 y una previsión hacia el 2023. Esta rendición de cuentas no responde a las necesidades porque no da respuesta a aquellos que viven de su salario, a los que han visto disminuidas sus jubilaciones, no da respuesta a los temas de vivienda, no da respuesta a los temas de educación, no da respuesta a los temas de la seguridad pública, no da respuesta a los temas de la seguridad alimentaria. Y todo esto en base a un planteo en el que recibimos, ustedes tienen acceso a la exposición de motivos, donde se nos pinta una situación realmente de maravillas. Vivimos en un país en donde todo ha sido crecimiento. En realidad, sí, efectivamente, en el año 2021 hubo un crecimiento de la riqueza del país. Efectivamente, mientras en el año 2020 hubo una disminución de la riqueza del país y hubo disminución en los salarios y en las jubilaciones, en el año 2021 hubo un enorme crecimiento de la riqueza que continúa en el año 2022, pero sin embargo, los que se apropiaron de esa riqueza han sido unos pocos, porque no subieron ni los salarios ni las jubilaciones en el 2021. Se nos habla de las posibilidades de futuro. Hay acuerdos salariales, hay previsiones, hay otras áreas donde no hay acuerdos, como las orientaciones dadas hacia los privados, ¿verdad? Pero lo perdido en estos 2 años, perdido está. Nosotros decíamos, analizando los temas de la educación, cuando se nos explicitaba que no era verdad que había habido 137 millones de dólares de recorte en ANEP, nosotros le decíamos, hay que decírselo a la maestra grado 1, que hace 20 horas y que ha perdido en estos 2 años 2.200, 2.300 pesos cada mes de lo que le hubiera correspondido si hubiera ajustado sus salarios por la inflación. Para dar un ejemplo que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Y esto significa que la población se ha endeudado, que la población no va a recuperarse de esta situación. Por otro lado, nosotros planteamos que aquí hay una serie de promesas incumplidas y de metas incumplidas del propio gobierno. Claramente hay un tema que está vinculado, bueno, son muchos los temas, Olmos me dice que yo no me explaye tanto, que soy demasiado detallista, es verdad, pero
en realidad acá tenemos incumplimientos en los temas de vivienda. 50 millones de dólares de recorte los últimos años en vivienda. No ha habido prácticamente inversión en la misma y hoy nos anuncian, entonces tendremos inversión en el 23 y una gran inversión en el 24. No estoy inventando. Ustedes pueden tomar las gráficas que están en el informe de mayoría y verán que la mayor inversión está en el 2024. Bueno, tenemos temas que son muy complejos, ¿verdad? La reforma del Estado, que se ha repetido una y otra vez, o el tema de la inflación y el compromiso justamente que decía la propia ministra de ser juzgada por la inflación. Bueno, todos sabemos en qué situación de carestía estamos y cuál es la distancia cada vez mayor entre los ingresos de la mayoría de los ciudadanos y su poder de compra, su poder de consumo. Por otro lado, decíamos que además de todo esto, hay cosas muy raras que tienen que ver con el incumplimiento de metas. Es decir, cada uno de los organismos se ha planteado metas para el 2021, hay incumplimientos registrados por ellos mismos, hay metas que fueron cambiadas, hay metas que fueron eliminadas. Por lo tanto, de esto vamos a hablar en todos estos días con cada uno de los incisos. Y después hay claramente una intención donde los recursos están mayoritariamente puestos hacia el 2024. Yo preguntamos nosotros, lo decimos en el informe. En el caso de la alimentación, el Ministerio de Desarrollo Social plantea una partida que no fue ejecutada en estos años, una partida en alimentación para el año 2023 y una partida casi duplicada de esta del 2023 para el 2024 en alimentación con la creación de 15 nuevos comedores. Nuestra pregunta es, ¿estamos pensando en que va a crecer la inseguridad alimentaria para prever más recursos para el 24 en alimentación? Bueno, de estas cosas habla nuestro informe. Pensamos que no hay claramente planes y proyectos. Si ustedes analizan la exposición de motivos, siempre se habla de medidas. ¿Cuál es el plan que existe del quinquenio para la primera infancia, infancia y adolescencia? ¿Cuál es el plan de la lucha contra la pobreza? ¿Cuál es el plan de lucha contra la desigualdad? En el momento en que la desigualdad crece, por lo que yo decía anteriormente, no hay un plan, no hay una elaboración entre todos los organismos, sino que hay distribución de recursos. Y llegamos a algo tan increíble como que en esa distribución de recursos, de esa partida tan importante para la primera infancia, que al Ministerio de Vivienda le tocan 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Por otro lado, queremos decir que las asignaciones han sido poco claras. Y en esto hemos escuchado mucha cosa ahora en el debate. Pero en realidad se nos ha planteado esta como la rendición de cuentas del crecimiento. Después que iba a ser una rendición gasto cero, muchos de ustedes lo recordarán, pasó a ser la rendición del crecimiento. 226 millones de dólares de crecimiento. La danza de los millones, nadie entiende nada, porque para cada uno de los que estamos acá, decir 226 millones y decir 4, 5, 6 es exactamente lo mismo, pero queremos decir que esos 226 millones de crecimiento son sobre los hombros de los 700 millones de dólares, y entonces si uno compara puede darse cuenta que se ahorraron, entre comillas, durante estos 2 años. ¿Qué es lo que se ahorró? Se ahorró el salario de los funcionarios públicos, se ahorró en las jubilaciones, se ahorró en la educación, se ahorró en la vivienda, se ahorró en la salud. De eso se ahorró porque le redujeron 40 millones a la UDELAR, 40 millones en INAU. De eso estamos hablando. Entonces, sobre esos hombros se levantan esos 226 millones. Pero que a su vez, para llegar a la cuenta de esos 226 millones, se llega de una manera extraña, y pongo el ejemplo claro de ciencia, tecnología e innovación, que ha sido uno de los temas más importantes planteado en relación
a este incremento que se da. De esos 26 millones de dólares dedicados a ciencia, tecnología e innovación, en realidad, seguros, hay 4 millones. Ustedes me corregirán, discúlpenme, porque con las cifras y la danza de los millones es difícil. Y en realidad hay otros 10 millones que serán posibles, de propuestas que hará la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o al revés, y que serán aprobados a posteriori por el Ministerio de Economía y Finanzas con la opinión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y después los otros 12 millones que serán o no serán, que salen de las utilidades del Banco República, pero que no se puede escribir que salen de las utilidades del Banco República, sino que se pone un artículo genérico, ¿verdad? Porque en realidad hasta ahora existían, y efectivamente el ministro de Educación y Cultura confirmó que había 12 millones que se daban para el cine. Pero en realidad, es decir, por lo tanto no son nuevos, primer punto, ¿no? O sea, no son 12 que se suman incrementales como dicen, pero además de todo eso, son, ¿verdad?, inciertos. Bueno, discúlpenme si fui demasiado extensa, hay otros temas que están sobre la mesa, simplemente para decir que están en debate, algunos que han pasado a comisión, otros que siguen latentes, y no quiero dejar de decir esto, porque efectivamente en comisión salió de arriba de la mesa la ley de medios, pero en realidad sigue latente que ingrese al debate nuevamente en la plenaria. Muchas gracias y disculpen la extensión de mi intervención. ¿Alguna pregunta? Sí, acá. ¿Sí? ¿No tiene pregunta? ¿Está prendido? Preguntarles cuál va a ser la postura del Frente Amplio, justamente eso último que usted mencionaba, la ley de medios, cuando se instale el debate en el plenario. Todavía no sabemos cuál va a ser la propuesta. Por ahora nosotros votamos que pase a comisión como hicimos en la comisión. O sea, en comisión nosotros entendimos que no había que votar ninguna modificación. Por ahora seguimos entendiendo exactamente lo mismo, desconocemos cuál es el planteo y la propuesta que se va a realizar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.